Como ya hemos visto anteriormente, durante la Guerra Fría se pasa por diferentes etapas, etapas más distendidas, etapas con más crisis políticas e incluso etapas en las que muchas veces se ha temido el estallido de una guerra. Pero ahora vamos a ver que con la llegada de dos personas, tanto en Estados Unidos como en la URSS, a la presidencia de ambas, va a cambiar totalmente la forma de ver este periodo o la forma de actuar contra su enemigo. Por tanto, aquí tenéis un resumen de este periodo donde se ve en la línea temporal cuáles son más o menos esas etapas. Etapas que pasan desde una máxima tensión, que ya hemos visto que sobre todo al principio, una coexistencia pacífica, que es lo que vamos a ver ahora, un rebrote de esa tensión y el final de esta Guerra Fría que se materializa en el año 1991. Vamos a ver lo siguiente, vamos a analizar cómo funciona. La consistencia pacífica vale que empieza en los años 50, sobre todo a finales de los años 50, pero digamos que tiene su máximo apogeo entre el año 63 y 79. ¿Por qué? A finales de los 50 y principios de los 60 va a haber un clima muy grande de tensión entre los dos bloques y esta tensión va a dar lugar a que se relativicen un poco las cosas y exista una coexistencia pacífica. ¿Por qué? Porque había miedo a una guerra nuclear, porque había miedo a que si había esa guerra nuclear, los costes de dicha guerra iban a ser muy altos. Vamos a ver que el armamento ya ha llegado a su tope, la fabricación de armas, y por lo tanto hay un cambio de actitud. Un cambio de actitud por ambos dirigentes, porque si nos vamos hacia la URSS, vamos a ver que Stalin, que muere en el año 53, lo sucede Khrushchev. Khrushchev vais a verlo escrito de muchas formas. Khrushchev, 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 pero bueno, todas son admitidas. Khrushchev, líder de la URSS, sustituye a Stalin y lo primero que hace es, de alguna forma, favorecer la desestalinización. ¿Qué es la desestalinización? Mirad, es denunciar públicamente los errores y los crímenes que el estalinismo eh, hizo durante la etapa de gobierno de Joseph Stalin. Vamos a ver que Khrushchev, de alguna forma también, va a aprobar unas nuevas directrices, va a aprobar unas nuevas formas de encaminar la política exterior que van a proponer, de alguna forma, la coexistencia pacífica entre los bloques. Así que, por un lado, la llegada de Khrushchev va a calmar los ánimos dentro de la URSS. ¿Cómo? Denunciando el estalinismo, disolviendo el Cominform, que ya sabéis que el Cominform pues, es una institución que velaba por ayudar a los países comunistas en cualquiera de las dudas que tuvieran con respecto a su sistema de gobierno. Va a disolverlo porque lo que hace Khrushchev junto a Kennedy, del cual hablaremos ahora, es tender puentes de diálogo y esa nueva política tiene que pasar también por la no obligación de imponer tus ideas comunistas o, en el caso de Kennedy, capitalistas a un país. Claro, ¿qué dice? Si disolvemos el Cominform, que es esta institución que va a ayudar a los países comunistas a sus ideas comunistas, vamos a ver que hay un compromiso a la hora de disolverlo de no exportar la revolución comunista a otros países. Y si ese compromiso está, evidentemente Estados Unidos va a bajar también o va a atenuar ese clima de tensión, esos ánimos de conflicto. Por lo tanto, ¿qué hace Khrushchev? Khrushchev lo que hace es decir que sí, hay muchas vías de llegar al socialismo, pero la más importante es a través de la democracia, es decir, del voto, no de la revolución. Ya vamos viendo que esas ideas comunistas se van diluyendo, se van disolviendo y que no son las mismas ideas que en su momento ni Marx ni Engels escribieron. Por otro lado, vamos a ver a Kennedy. Kennedy llega al poder concretamente en los años 60. Vamos a ver que antes
seguramente lo habréis oído, estaba el presidente Eisenhower. Eisenhower, de alguna forma, a través de su mano derecha, que sería el senador McCarthy, eh, mm, paró ese clima de conflicto. ¿Cómo? McCarthy era un senador que era conocido como el cazador de brujas. Es el macartismo también, que lo podréis ver en la imagen. ¿Por qué? ¿Qué significa cazar brujas? Es perseguir a sospechosos de simpatizar con el comunismo. Por eso, en Estados Unidos nunca ha habido un arraigo, entre otros factores, pero uno de ellos es este, puede explicar eso, no haya habido un arraigo comunista. No quiere decir que en Estados Unidos no haya comunistas, que los hay, sí, pero son muy pocos, porque en su momento fueron perseguidos por este senador, por McCarthy, y ya Eisenhower, ya en el 56, lo apartó. Eso fue un primer paso, pero el mayor paso lo da, y me voy ahora a Kennedy. Kennedy gana las elecciones en el 60, se elige presidente de Estados Unidos, viene del Partido Democrático y va a dar un vuelco muy importante a la política exterior. ¿Por qué? Porque va a orientar esta política exterior en la no agresión, en no ingerirse en los asuntos internos del bloque. Es decir, no va a adentrarse en lo que haga el otro bloque, no va a adentrarse en lo que haga la URSS. ¿Vale? No hay una injerencia ahí. Por lo tanto, vamos a ver que se crea un nuevo clima que es más diplomático, que es más relajado, que hay diálogo, que hay acuerdos, que hay conversaciones. Así que esta sería la idea. La política de Kennedy, hay una nueva política de nueva frontera, que es, sobre todo, combatir la pobreza y la desigualdad racial en Estados Unidos, va a luchar por la paz mundial y, a su vez, esa paz mundial, esa lucha de la paz mundial va a incluir ese pacto de no agresión, de no injerencia en los asuntos de la URSS. Claro, sí que es verdad que tenemos dos ideas aquí ahora. Una, que hay un impulso a la carrera espacial que evidentemente conquista la Luna de Estados Unidos, como ya sabéis, en el año 69, pero sí que es cierto que desde la URSS también se implementaron innovaciones dentro de esa carrera espacial gracias a las armas nucleares. Se implementaron esas ayudas a esas investigaciones y la URSS también fue y es una de las potencias más importantes en cuanto a la carrera espacial o al espacio o a la ingeniería espacial se, se refiere. Así que si hay una consistencia pacífica, si hay un mayor diálogo, mayores conversaciones, una mayor fluidez, más naturalidad en esas conversaciones, pero sí que es verdad que aún sigue habiendo esos piques entre la URSS y Estados Unidos, sobre todo en cuanto a la carrera espacial se refiere. Sí que es verdad que, por ejemplo, la carrera de armamento se para. ¿Por qué? Porque al iniciarse nuevos diálogos, pues la verdad es que de alguna forma entienden que hay miedo, hay un temor muy grande a que la guerra supusiese la destrucción mutua y evidentemente los grandes costos que ello conlleva. Así que poco a poco se van llegando a acuerdos nucleares que van a ir desde la llegada de Kennedy al poder hasta el año 95. Pensad que en el año 91 cae la URSS, pero hasta el 95 estamos hablando de reuniones, acuerdos, conversaciones entre la URSS y Estados Unidos para relajar esa carrera de armamentos. Y luego vamos a ver también que hay una descolonización, que es lo que vamos a ver en las próximas sesiones, es decir, que los países colonizados de África y Asia se independizan. Y son países que ya os lo dije, que no se alinean con ninguno de los dos bloques, y es lo que conocemos como tercer mundo. Aquí tenéis un texto para que le echéis un ojo el por qué hay una desestalinización. Me cuesta mucho esta palabra, desestalinización. Porque de alguna forma lo que hace Khrushchev es no dar la espalda a los problemas internos que ha tenido la URSS, sobre todo en cuanto a persecución y en cuanto a la violencia contra la población. Y Khrushchev da la cara y de alguna forma evita ser
el heredero de ese régimen establecido por Stalin. Asimismo, tenéis aquí un mapa donde vais a ver la carrera espacial, cuáles son los primeros pasos que da cada una de las potencias y cómo eso se va a materializar en un pique entre ambas. Sobre todo entre cuando ya llega el hombre a la luna, que es en el año 69, pero sí que es verdad que el primer humano en el espacio es de la URSS, es Yuri Gagarin, por ejemplo. O la primera mujer en el espacio también. Así que le echáis un ojillo por si os interesa, porque la verdad es que es súper interesante. Yo creo que gracias a ese pique se pudo avanzar mucho en muy poco tiempo. Y claro, aquí tenéis un texto de la carrera armamentística en el que se habla de la política defensiva de Estados Unidos, sobre todo a través de su presidente, Ronald Reagan, que llega en los años 80, y cómo también tienen miedo a que se rearme la URSS y suponga de nuevo un enemigo y una potencia peligrosa. Un ejemplo es la inversión que tenéis ahí en el primer gráfico, la inversión en dólares en la carrera armamentística, como por ejemplo en los años 60 la URSS va poquito a poco, en principio son prácticamente iguales, pero el temor hace que Estados Unidos invierta más. Tenéis dos tipos de bombas, cómo se controlaba el aire. Y en la siguiente sesión vamos a ver cómo esto queda un margen para hablar de lo que viene siendo los países no alineados con ninguno de los dos regímenes. Nos vemos en esta siguiente sesión, en la 5.